Estamos prácticamente a 2 meses de la elección nacional del mes de octubre y vale la pena mirar qué es lo que está haciendo el Partido Nacional, cómo está encarando la campaña electoral, qué está pasando en la interna, además del partido. Hoy estaremos hablando con uno de sus principales senadores, será uno de los temas de esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. No estamos hablando de alguien que tiene antecedente democrático. Yo he dicho que Venezuela es una dictadura, lo sostengo. Por aparte no lo digo acá, lo dije enfrente a Maduro. Con respeto, pero lo tengo que decir. Yo ya dije lo que pensaba de Venezuela, lo digo una y otra vez, y paso el examen y después tengo que darlo de vuelta el examen. Desastre. Ahora, podemos salir como gorrión de basurero, sacando pecho y diciendo que vamos a resolver todo. O lo otro, más importante, si nosotros hemos pensado hacer algo, vayamos y hagámoslo. Por supuesto que es grave lo que pasa, por supuesto que es grave. Ahora, ¿para quién estamos hablando? ¿Para el mundo y para resolver el problema de Venezuela o estamos hablando para dentro de la tribuna porque estamos en campaña electoral? Garantizarle a los uruguayos un futuro de bienestar, y eso lo vamos a garantizar con el triunfo de la coalición en octubre, encolumnado atrás del Partido Nacional. No tengo la más mínima duda que eso es lo que va a suceder y para lo que vamos a trabajar. Los Hércules estos son mejor que los que teníamos, que ya estaban en el límite de la... Más allá de que muchas de las cosas que estamos usando son de aquellos Hércules. Uno de ellos sufrió un nuevo problema en uno de sus motores y está varado en Chile. Este avión ya había sufrido una avería en otro motor en abril de este año cuando intentó retornar desde Punta Arenas. Y el otro, el segundo, está en Portugal para que se le haga mantenimiento de rutina, pero eso se ha demorado por problemas de la empresa que realiza ese servicio. El hallazgo de un enterramiento primario e individual, que fue en su momento excavada una fosa de 90 centímetros, a 90 centímetros de profundidad. Allí se colocó un lecho de cal, posteriormente el cuerpo que se colocó boca abajo y por encima una capa de cal y posteriormente una losa o material que fraguó y confeccionó una losa de materiales como pedregullo, cal, arena y por supuesto cemento, y eso terminó formando una estructura rígida por encima del cuerpo. De política, de campaña electoral, de diversos temas. Vamos a hablar esta noche en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con el doctor Javier García, senador del Partido Nacional. Javier, un gusto tenerte por acá. ¿Cómo andas? Bienvenido. Muchas gracias, Wilmer. Bueno, muchas gracias. Ya vamos a hablar de Alianza País, ¿no? Este acuerdo que se cerró hace pocos días, ¿no? Entre distintos sectores del Partido Nacional, la lista 40, por ejemplo. Y Javier, yo miraba, históricamente, ¿no? El Partido Nacional siempre tuvo internamente como disputas por el liderazgo, ¿no? Hay distintos ejemplos. Puedo mencionar los últimos, quizás con la Rañaga, la calle Pou. Puedo mencionar a Wilson también. Hoy me da la sensación que la calle Pou prácticamente que se quedó con todo el Partido Nacional. ¿Cómo lo ves eso? Como tú. No es como que se quedó, pero sé lo que dijiste, interpreto perfecto. Es decir, que el líder del partido, el liderazgo reconocido por todo el Partido Nacional es el de Luis Lacalle Pou. Y es una variante novedosa para los politólogos, acá tenemos uno muy destacado. Buen pie, porque también me voy a mencionar que tengo dos compañeros de lujo hoy, Daniel Buquet y también Antonio Ladra, que ya se van a sumar a la conversación. Un buen periodista y un politólogo que también hace periodismo. ¿Y por qué es una novedad? Porque como tú decías, históricamente el Partido Nacional, que cumplimos 188 años hace una semana atrás, un par de semanas atrás, tenía liderazgos que muchas veces caminaban en forma paralela. Bueno, tan paralela que durante muchos años no se tocaron porque había un partido dividido, ¿no? Partido Nacional y Partido Nacional Independiente. Se reunifican en el 58 y a partir de ahí hay dos columnas. Tradicionalmente el herrerismo y lo que fue el Partido Nacional Independiente, que tiene sus antecedentes, y más en el tiempo el wilsonismo. Después Alianza Nacional, Jorge Larrañaga interpretó eso. Con la aparición de Luis, todo el Partido Nacional reconoció naturalmente el liderazgo de Luis, lo cual es novedoso. Y eso no quiere decir que haya un partido que tiene una sola vertiente, sino que reconoce un líder y después se nutre de corrientes que tienen sensibilidades diferentes, pero que también son, según mi ver, ¿no? Que también son sensibilidades diferentes a las históricas, porque, como decía Mercedes Sosa, ¿no? El tiempo pasa y en ese tiempo pasa y generaciones que van nutriéndose de otras ideas. A ver, yo soy wilsonista y me formé con Wilson, el compañero sonarrista,
pero hay gurises, hay muchachos y muchachas de 30 años, de 35, que nacieron muchos tiempo después de esos caudillos, y algunos entraron al Partido Nacional, por ejemplo, atraídos por la figura de la calle Pou, y que se definen como blancos y son de la calle Pou y no tienen referencias históricas potentes. Yo tengo entendido que allá por 2012 vos le fuiste a decir, los dos siendo diputados, vos le fuiste a pedir a la calle Pou que fuera candidato, ¿no? Sí. Y en ese liderazgo que recién mencionás, ¿no le juegan contra al partido, no solo al Partido Nacional, sino en general? Porque siempre se dice que los partidos cuando tienen disputas internas se fortalecen. ¿Cómo lo ves eso hoy? Nosotros tenemos una valoración de la unidad muy importante, porque sufrimos la desunión. Y quienes vivimos, yo en mi primera legislatura como diputado, fue en aquellos momentos de mucha desunión, finales de la década del 90, y quienes vivimos el dolor de las divisiones, de las disputas fuertes, aprendimos de eso. Por eso que yo digo que en el Partido Nacional la unidad no es un decorado del discurso, tiene un valor estratégico. Pienso que en todos los partidos debería ser así, pero el mío es el mío, el que yo milito, el que quiero y el que amo. Porque los partidos tenemos que pedir la unidad de la sociedad, que no quiere decir sociedades plurales, etcétera, pero convocamos a que las sociedades puedan resolver esas diferencias en términos de tolerancia, de aceptación, etcétera. Pero para convocar a la unidad hay que estar unido, porque si yo convoco a la unidad, vamos a decir, pero escuchame, mirá el lío que tenés ahí adentro, arreglá tus cosas adentro y después venimos a hablar de unidad, no me pidas esa unidad si estás peleado. Entonces, la unidad para nosotros tiene un valor muy importante. ¿Debilita al partido? No, yo creo que eso lo fortalece mucho, porque las pluralidades, las distintas sensibilidades se dan en otros niveles. ¿Qué le queremos agregar a un partido nacional que tiene un liderazgo muy potente al mismo tiempo? Y no era común que en el Partido Nacional ese liderazgo coincida con la presidencia de la República, porque estuvimos pocas veces en el Ejecutivo. Coincide. Le agregamos desde nuestras militancias, tildes, acentos, que van nutriendo. Y ahí están las competencias legítimas para querer primar y agregarle un tono de una forma. Yo te decía, soy wilsonista, me formé siempre, pero tengo compañeros dentro de mi sector político, compañeras y compañeros herreristas, doble marca en el orillo, y yo aprendo mucho de ellos. De hecho, en este acuerdo hay una diversidad ahí, que se puede ver, que ahora me gustaría conversar contigo y también con Daniel Buquet. ¿Cómo andas, Daniel? ¿Todo bien? Muy bien, un gusto volver por aquí. Bueno, un gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás viendo lo que está pasando a partir de eso que hablábamos con Javier en la interna del Partido Nacional con los liderazgos? Sí, me provocó esa referencia tuya y el acuerdo de Javier además, porque efectivamente es así. Incluso nosotros hemos medio teorizado, nosotros quiero decir los politólogos y las politólogas en Uruguay hemos teorizado que los partidos uruguayos se fortalecen cuando tienen dos sectores diferenciados y amplios. Obviamente no cuando se matan entre sí, pero cuando abren las alas, ¿no? Y de hecho habíamos comentado, por ejemplo, que la llegada de Bordaberry al Partido Colorado le venía bien porque esa pata conservadora tal vez le faltara, por decir algo. Entonces me parece bien interesante por varias razones, porque, por ejemplo, este liderazgo del presidente, la calle Pou, tiene como un componente principal que el propio Luis Lacalle Pou no buscó su promoción de liderazgo desde el herrerismo, en contra de sus antecedentes. Pues yo imagino, viniendo de donde viene, bien podría haber surgido desde el herrerismo, ser el líder del herrerismo y desde ahí ser presidente. Y sin embargo él buscó por fuera, con el apoyo del herrerismo, pero fuera del herrerismo. Por otro lado, claro, un accidente lamentable que fue el fallecimiento de Larrañaga, porque era una figura muy potente. ¿Qué ha hecho? Que el espacio wilsonista, que bueno, había quedado en Alianza Nacional un poco disminuida, se dispersara, porque bueno, Jorge Gandini, que retomó incluso hasta la denominación wilsonista de Por la Patria, se está haciendo una alianza con Aire Fresco, ¿no? La Alianza Nacional formalmente forma parte de Alianza País. Y dentro, no sé, Beatriz Argimón, no sé, pero también es parte un poco de esa sensibilidad. Es decir, el espacio wilsonita sigue presente en el Partido Nacional, pero no encolumnado tras un liderazgo, sino disperso en los distintos movimientos. Y esto facilita este primus inter pares que vendría a ser la calle Pou, como un Tabaré Vázquez en el Frente Amplio,
que siendo socialista no era identificado como el líder de hecho nunca fue el líder del Partido Socialista, sino que era una especie de líder de todo el partido. Bueno, creo que efectivamente esto está ocurriendo y que en definitiva nadie va a reclamar, más allá de que hay un sector oficial y más allá que yo entendí que Luis Lacalle Pou sería candidato a senador posiblemente en una de las listas, si no en todas las listas, eso no lo sé. Pero nadie reclama esta es la lista de Luis o algo por el estilo, porque bueno, de alguna manera es un paraguas para todo el Partido Nacional. Habrá que ver si esta, digamos, falta de diferenciación le juega a favor o en contra. Está muy bien, la unidad es un valor positivo. El otro valor positivo es la capacidad de tener, bueno, perfiles diferenciados para captar votos desde distintos lugares. Antonio Ladra, ¿cómo andás? Bien, Gusto bien, tenerte por acá de suerte. vuelta. Bueno, muchas gracias. Un saludo acá al senador. Sí, iba a decir ministro, pero bueno. Bueno, fue, claro, no fue. No, justamente haciendo un poco lo que decía Daniel, es cierto todo eso, de cómo está el wilsonismo, está en todo el Partido Nacional hoy, ¿no? O sea, pero no solamente en el Partido Nacional, creo que el wilsonismo la idea de Wilson ha permeado todo el sistema político, y eso solamente lo hacen los grandes, en definitiva, ¿no? Cada uno va a decir, no, Wilson es mío, y cada uno se lo quiere llamar, pero yo creo que hay wilsonistas en el Frente Amplio, hay wilsonistas en el Partido Nacional. Ahora, tengo entendido que Delgado le había pedido a Lacalle que encabezara, yo no sé si todas las listas, vos podrás decirlo, Javier, si todas las listas que abren el Partido Nacional o solamente la de la 404. Con las dos referencias que dijo Antonio, empiezo por lo último, por la pregunta que hacía Antonio. Primero, Álvaro le pidió, sí, y yo golpeé la mesa enseguida, ¿no? Nuestro grupo golpeó la mesa y dijo, yo también quiero. La cabeza Luis. Inmediatamente de eso, al poco de dijimos la lista al Senado de Alianza País, sí. Ya que está la posibilidad, queremos que la encabece Luis, se lo ofrecimos a Lacalle Pou ¿Y que qué la dijo? encabece. Bueno, ya había aceptado el pedido de Álvaro, ¿no? Ah, ok. Pero no tengo duda que el resto de las listas también. ¿Quién dejaría de lado ese enorme patrimonio político que es un presidente de la República, que tiene niveles de popularidad de gestión de los más altos desde la recuperación democrática para acá? ¿Son niveles de popularidad de gestión o niveles de popularidad del presidente separado de la gestión? Creo que está de gestión de gobierno. Creo que La pregunta es ambigua porque incluso las distintas empresas la formulan con alguna diferencia, pero la estándar es, ¿usted aprueba o desaprueba el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou? Entonces, está la figura, pero está el gobierno implícito. Está bien. Pero no hay una medición sola de aprobación del gobierno, hay medidas de aprobación de políticas públicas y ahí no coincide, digamos. Las políticas públicas por separado, cada una de ellas no recibe en ninguna los niveles de aprobación que recibe el presidente, que efectivamente no son el máximo histórico, pero en pareja con los mejores desempeños de Vázquez y Mujica, Vázquez en el primer gobierno y Mujica en su gobierno, comparando final de periodo contra final de periodo. Claro. Sí que es un enorme patrimonio político. Y voy a la primera con matiz. Está bien que haya gente que diga, soy wilsonista, pero si algo tenía Wilson, un blanquismo de ADN. Y vaya que fue golpeado por los demás partidos, ¿no? Pero ya ha pasado el tiempo, creo yo. Está bien que uno sienta que puede haber alguien, pero es el representante, fue el último caudillo blanco, por los cuatro costados, incluso más caudillo en los momentos que tomó decisiones que motivaron incluso que de la izquierda le pegaran bastante, ¿no? Bueno, con la ley de caducidad. Claro. Ahora, Javier, un poco Daniel hablaba del ingreso, el regreso de Bordaberry, ¿no? El Partido Colorado tiene a Ojeda. No sé qué valor le das a las encuestas, pero hay algunas que han marcado un descenso del Partido Nacional y un crecimiento del Partido Colorado. Ojeda en las últimas horas dijo que se tenía fe para llegar al balotaje de noviembre contra el Frente Amplio. ¿Es una buena o una mala noticia el momento del Partido Colorado, la candidatura a Ojeda y el regreso de Bordaberry? Primero, los partidos ahora competimos, los partidos de la coalición, competimos hasta octubre y el primer minuto del día siguiente, el lunes siguiente, el último domingo de octubre, nos unimos para la coalición. Así que yo quiero partidos de la coalición fuertes. Cuanto más fuertes sean los partidos de la coalición, más fuerte es la coalición. Primera cosa. Segundo, con respecto a las encuestas, yo vivo lo mismo que viví en el 2019. El otro día hablaba con
con Porsekaski, porque quería chequear un dato de una encuesta de él, de Opción, y obviamente me lo confirmó, porque yo lo tenía de memoria. La primera encuesta posterior a la elección interna del 2019, Luis Lacalle Pou, candidato del Partido Nacional, la primera encuesta entre el Partido Nacional y el Partido Colorado dio 4 puntos de diferencia. En la anterior daba, creo que era, acá ya no lo cito. Ahí ya estaba Talvi. Claro, yo ahora acá ya no lo cito para no darle un número que pueda no ser exacto, pero daba 30 o 32% al Partido Nacional y creo que era 10 o 11% del Partido Colorado. Y la siguiente, la de julio, enseguida después de la interna, le dio el Partido Nacional bajando de 32 a 23, el Partido Colorado subiendo a 19. Esta película, yo la vi. No, pero falta un dato ahí, Javier. Cabildo Abierto estaba muy firme, cosa que ahora había no votado, si estoy bien de memoria, en torno a los 65.000 votos. Bueno, pero fue una revelación. Cabildo Abierto sacó un 11%. No, eso es en la nacional. En la nacional, sí. Estoy hablando de la interna. En la interna fue sí, pero la interna no es nunca. Entonces digo, esta foto yo la vi porque lo estamos viendo ahora de vuelta, lo vimos de vuelta ahora. Veamos cómo sigue ahora. Pero creo que eso yo veo, lo adjudico a que un partido nacional es un partido muy movilizado en las internas. Incluso nos pasó algo más para demostrarte cómo esto tiene antecedentes. Salvo esta elección, la que vivimos hace un mes y medio, la de junio, el Partido Nacional era el más votado, pero por muerte en la elección interna. Y después perdimos por muerte en la elección nacional. Es decir, si uno tomara la foto de la elección interna, eso no condice, no va atado de la mano con la votación de octubre. Nosotros, incluso en elecciones donde el Frente Amplio ganó en primera vuelta, en la elección nacional, había ganado el Partido Nacional, había sacado el mayor porcentaje lejos de votación interna. Que sí que lo que pasa en las internas nunca se debe, me imagino yo, dejar de lado, pero no es índice absolutamente de nada, según lo que dicen los antecedentes históricos, con lo que pasa después. Pero todo esto es pavarse, porque estamos hablando, son todas hipótesis de trabajo, veremos qué pasa más adelante. Yo creo que el partido es un partido muy movilizado y que después sufre los reacomodos, porque esa movilización requiere después, es como colocar 1 litro de agua en una botella que no tiene 1 litro. Es decir, toda esa cosa que se abre así, después hay que canalizarlo. Y ese reordenamiento tiene esas consecuencias. Pero yo primero celebro que haya partidos de la coalición que tengan potencia, porque partidos de la coalición potentes hacen una coalición muy potente. Antonio. No, pero sigo diciendo, Cabildo Abierto, a pesar de que votó muy bien, las encuestas le estaban dando una buena votación que después se reflejó realmente en las urnas. Y ahora no la tiene Cabildo Abierto. Cabildo Abierto, a lo sumo, capaz que llega a un senador. Son todas hipótesis. Lo que está claro. Bueno, son encuestas, de claro. Opinión, ¿no? Que reflejan de alguna manera una realidad que después se verá. Para que la coalición de gobierno, cualquier partido, ¿no? Pero la coalición de gobierno, lo mismo le pasa al Frente Amplio. El partido que quiere ganar tiene que tener 50% más un voto. Sí, si el Partido Nacional está en torno de 30, el resto de los partidos tienen que sumar 20. Porque si no, no se llega. Y lo mismo digo el Partido Independiente, ¿no? Que también está más bajo con respecto a la elección pasada. O sea, las encuestas pasadas, digo, comparando encuestas, ¿no? Yo no sé, es que no recuerdo, recuerdo esto que mencionás porque lo hemos comentado, que precisamente ocurrió algo muy similar entre el Partido Nacional y el Partido Colorado. Ese cambio, ese acercamiento que muestran las encuestas luego de la interna. Las internas tienen el efecto de, como vos decís, te ponen el menú definitivo, ¿no? Hasta ese momento el menú es un borrador. Hay anotaciones, marcas, cosas, ¿no? Y después limpiás el documento y pones, este es el menú definitivo. Bueno, ahí hay gente que se mueve. El Partido Colorado tenía 8 candidatos. El que ganó es un candidato muy nuevo. Podía mostrar una especie de confusión incluso. Muchos candidatos clásicos, otros nuevos. Bueno, ahora tiene un candidato y una fórmula, ¿no? Y eso, bueno, surgió de la elección interna y luego de la convención. Entonces, eso genera un reacomodo. Dicen que la fórmula que armó Delgado, la designación de Valeria Ripoll como candidata a vice, puede haber generado desconcierto y quizá descontento también. Es decir, son cosas que pasaron similares hace 5 años, pero con elementos distintos,
Lo que pasó hace 5 años se desinfló, parecía espuma, ¿no? Como dicen muchos, bueno, esto es espuma, después baja y vuelve todo a la normalidad. Todavía no sabemos si va a ocurrir, por ejemplo, hace 5 años, Talvi y Sanguinetti rechazaron a Bordaberry cuando fue a proponer presentar su lista, porque diciendo, no, bueno, vos no te presentaste la interna, no corresponde que ahora presentes una lista. Por algo tomaron, el Partido Colorado tomó una decisión distinta. Seguramente están pensando que tal vez aquella decisión los perjudicó en esa perspectiva de competir contra el Partido Nacional. Ahora, yo creo que el escenario, nadie se animaría a decir, este escenario se va a modificar. El Partido Colorado efectivamente tiene chance de pasar a la segunda vuelta. Creo que todos nos imaginamos una segunda vuelta. Si es que el Frente Amplio no gana en primera vuelta, los números lo dan con cierta cercanía, pero yo creo que es mucho más probable una segunda vuelta, y entonces una segunda vuelta entre Orsi y Delgado. Ese es el escenario estándar, por decir algo, y no creo que haya ningún elemento para decir esto se va a revertir o va a cambiar. Lo dice con una pastillita ahí una pastillita yendo saliendo ya de los números y entrando a los conceptos más amplios, ¿no? Lo que decía Daniel ahora, ¿por qué ese balotaje entre Delgado-Ripoll? Que yo conozco muy bien mi partido, hace 45 años que milito en mi partido, así que lo conozco bien. Y esa sorpresa que tú decías con Valeria Ripoll fue así. El que lo negara no dice la verdad. ¿También lo tomaste de esa manera? ¿Te sorprendió cuando te enteraste? Sí, claro. Sí, no, bueno, me enteré en el momento que Álvaro lo comunicó en la mesa chica, digamos, ¿no? Pero si yo dijera que no fue así, no diría la verdad. También digo la verdad ahora, que después de haber recorrido el país 2 veces ya, desde aquel momento hasta ahora, noto no solo una aceptación, luego noto que Valeria le agregó una impronta muy particular que nos abre un discurso que agrega al Partido Nacional positivo, incluso compañeros míos que a veces no solo estaban sorprendidos, sino que no estaban muy conformes con la decisión. Hoy no solo no están sorprendidos, sino que pasaron a estar muy conformes con la decisión, compañeros muy queridos míos. Y a que me costó esa noche explicarles que, bueno, que yo creía que había que dejar transcurrir el tiempo, que esto voy a transformarse en positivo. Y vuelvo a lo anterior que decía, o que quería decir. ¿Por qué este balotaje entre Delgado-Ripoll, Orsi-Cose? Porque creo que eso expresa lo que está en juego. Aquí va a estar en juego la continuidad de un gobierno o volver a los gobiernos del Frente Amplio, o sea, el estilo de los gobiernos del Frente Amplio y al programa del Frente Amplio. Yo voy a poner un tema bien claro, seguridad, porque no le vamos a huir a los temas más picantes, ¿no? Estaría bien. Nosotros impulsamos el allanamiento nocturno. El Frente Amplio no está de acuerdo. No, lo impulsan ahora, porque antes lo había impulsado Larrañaga y no lo apoyaban. Larrañaga apoyó otra cosa. Eran 6 medidas. Sí, pero donde estaba el allanamiento nocturno... Se votaban en combo. Tú no podías decir, no estoy de acuerdo con la Guardia Nacional, pero sí con el allanamiento nocturno. Lo dejaron también, o sea, en libertad de acción. Yo lo voté. Yo lo voté. Bueno, ¿no? pero era un combo, eran 6 medidas que tú no podías elegir, no podías decir esta sí, esta no. Claro. Acá hay una bien clara, porque si hubiera sido separado, yo creo que el allanamiento nocturno salía como va a salir ahora. Entonces, nosotros impulsamos el allanamiento nocturno. Hago una variación, digo, el Frente Amplio. Los dirigentes del Frente Amplio, no, pero miles de votantes van a votar el allanamiento nocturno. Si no, las encuestas no darían 70% de aprobación al plebiscito. Todas las encuestas, unánimemente, ¿no? Pero no depende del ensobramiento también ahí. No es... después podemos ponernos algunos antecedentes de plebiscitos donde la gente decide por encima de sus dirigentes, que hay, ¿no? La microreforma, la macroreforma es uno típico. Sí, uno. Entonces digo, a ver, no solo el allanamiento nocturno, es también que el Frente Amplio, en su momento digo hace 3 años, con la LUC, no estuvo de acuerdo con que se pidiera la cédula, la policía tuviera la oportunidad de pedir la cédula, no solo no estuvo dentro, no lo votó y pidió el plebiscito de eso. No votó la legítima defensa presunta de los policías, votó en contra y después lo plebiscitó. No votó la duplicación de las penas en delitos aberrantes cometidos por menores de 18 años, homicidios, violaciones, etc. No lo votó. No votó la duplicación, el mantenimiento de los antecedentes de los delitos gravísimos cometidos por menores. Estuvo en contra. Estuvo en contra de
que el trabajador que en un momento de huelga en su trabajo quería entrar a trabajar, pudiera entrar y no se obstaculizara, se permitiera, se protegiera el derecho a la huelga y se protegiera también el derecho al trabajo. Todo eso estaba en la LUC. En la LUC, claro. No. Entonces, no es solo allanamiento nocturno, en seguridad tenemos dos visiones bien diferentes. Entonces, cuando votemos en octubre, estamos votando, por ejemplo, en materia de seguridad, con todo lo que hay para mejorar, ¿eh? Esto no quiere decir todo se hizo bien, porque no voy a decirlo, porque creo que hay cosas para mejorar, cosas que se avanzó, pero que faltan, que hay que ir más para adelante. Pero va a haber dos opciones. ¿Quién encarna mejor esas opciones? Si uno dijera, cierre los ojos y dígame, ¿quién representa mejor al gobierno de Luis Lacalle Pou, no siendo candidato Luis Lacalle Pou? Pienso que cualquiera diría, y Álvaro Delgado, porque es quien vimos durante 2 años acompañando al presidente en los momentos más duros, en la pandemia, etcétera, y que uno lo veía permanentemente gestionando las políticas públicas que impulsaba, lideraba el presidente de la República. Por eso esa visión de continuidad, la mejor, y por eso esa dicotomía entre la elección de Delgado, Ripoll, Orsi-Cose es entre la continuidad del gobierno que mejor expresa Delgado, y por eso lo que decía Daniel, creo que se asienta ahí, o volver para atrás en el gobierno de frente. Ahora, Javier, ya que hablabas del tema de seguridad con el tema de allanamientos nocturnos, ¿no? Es un tema que sigue estando presente en la campaña, tanto desde gobierno como de oposición. Este gobierno en campaña dijo que tenía la solución al tema de seguridad. ¿Vos considerás que fue una buena gestión en materia de seguridad en este gobierno de coalición? Lo bueno o lo malo científicamente se mide por los números. Porque si no es el me parece. Y en el me parece, te parece a vos, te parece a Antonio, a mí, y todo legítimo. Entonces vamos a los números. Pero el me parece también está instalado en los números, ¿no? No, la diferencia es, si uno negara que hay un reclamo de mejorar, no está diciendo la verdad, hay un reclamo. Y por eso, acá hay dos opciones. Nosotros decimos, hay un reclamo. No decimos, como se dijo antes, es sensación térmica. Porque eso se decía en los gobiernos anteriores. No, hay una sensación térmica. No. Acá nosotros no decimos que hay una sensación térmica. Vemos un reclamo que queremos trabajar sobre él para mejorarlo. Ahora vayamos a los números. Nosotros decimos, a ver, los delitos, no es me parece, el Observatorio de Criminalidad, que son los mismos funcionarios que trabajaban en los gobiernos anteriores, funcionarios públicos. Dice, mire, bajaron 30%, número redondo, ¿no? 30% las rapiñas, 25% los hurtos, 50% las denuncias, la vigilancia. Siempre se midió denuncias. Bueno, por eso, pero bajaron las denuncias. Eso es una falacia. Pero bajaron las denuncias. Pero, y también se hablaba y aparte, de la aparte no es el mismo. Lo que se compara es lo mismo. Yo estoy comparando cosas equivalentes. Pero Javier, pero estos números que se mostraron ahora no eran del observatorio. A Don Ángelo está sancionado. No. Don Ángelo creo que hace un mes. Don Ángelo estuvo acá. Bueno, aparte está sumariado. Antonio. Pero son denuncias. La gente no denuncia. Antonio, no. Vamos a hablar científicamente. No, pero estamos comparando el mismo observatorio con denuncia con denuncia. No, pero es cierto que hubo un problema en la seguridad antes y lo hay ahora, y ahora lo que sí trato de cerrar el razonamiento. No, pero lo que sí es cierto es que hay mayores asesinatos. Eso también, eso sí son números. Antonio, números que no lo puedes. Si tú me permitís terminar, veamos que lo cierto no es solo lo que decís vos, lo que digo yo también es cierto. No, está bien. Porque no está bueno decir lo que está diciendo. Esto digo, es cierto. Lo cierto es que el Observatorio de Criminalidad, que son los mismos funcionarios públicos, dicen, mire, con este gobierno bajaron 30% de las rapiñas. Antes se habían prometido bajar 30% y los gobiernos de Frente Amplio aumentaron 300% de las rapiñas. Sí. Bajaron los hurtos, bajaron los abigeatos. Los homicidios todavía no terminamos, pero muy poquititos. Pero tenemos un tema allí. Por eso que requerimos nuevos instrumentos. ¿Y cuáles son esos instrumentos? Yo noto que en Uruguay, después de la pandemia, hubo, hace 2 o 3 años atrás, un incremento, ¿cómo lo digo? Un empeoramiento en la violencia, un agravamiento de la violencia, sobre todo vinculado al narcotráfico. Vemos cosas que ustedes pasan por televisión y todos sus colegas pasan por televisión que en Uruguay no se veían. Se veían en Netflix, ¿no? Personas descuartizadas, prendidas a fuego en un pastizal. Eso no se veía en Uruguay. Hubo un agravamiento de la violencia del delito vinculado al narcotráfico, que nos requiere instrumentos nuevos. Entonces decimos, a ver, allanamiento nocturno. Vamos, no hay argumento que pueda sostener que necesitamos una policía a tiempo parcial y que la justicia tiene que trabajar a tiempo parcial. Si nosotros estamos aquí en el centro de Montevideo, ¿no? Si acá en la esquina hay un juez que dice, mira, acá en la esquina hay un narcotraficante llamado X, que lo estoy buscando hace meses y sé que está en esa casa de la esquina.
pero no lo puedo agarrar porque cayó el sol. Tengo que esperar 12 horas. Pero usted sabe que está ahí, es un criminal de lo peor. Es absolutamente anacrónico. Le tiene que decir a la policía, mire, vaya, patee la puerta, métase para adentro, haga lo que tiene que hacer. Usted es profesional, pero me lo trae de cogote para el juzgado. Yo lo quiero acá. No, porque usted no le va a dar la oportunidad para que se fugue. Por algo... Pero no hay es tan solo, fácil, por Javier. algo, Estás Antonio, por algo, esquematizando todo, no es por tan algo fácil. hay solo 4 países en el mundo que no tienen allanamiento. Sí, Uruguay es uno de ellos. Solo 4 países en el mundo, somos los inteligentes del barrio nosotros. Ahora, Javier, pero solo con allanamientos no solucionamos el tema del crimen organizado, ¿no? No, para nada. ¿Qué hay que Es hacer nadie dijo eso. Entonces dijimos, un instrumento. Segundo, hay que avanzar también con otros instrumentos como es la descentralización de la Guardia Republicana, que empezó siendo metropolitana, Sí. para los que tenemos algún añito más, ¿no? Sí, es cierto. Que es la Guardia Republicana, que se ha descentralizado en parte en el interior del país, que requerimos más unidades, más descentralización en el interior, y agrego, requerimos descentralizar la Guardia Republicana también en Montevideo. También en Montevideo. Barrialmente, decís. Sí, destacamentos, que permitan tener un despliegue más rápido y por lo tanto también más eficaz por la rapidez que tenga. Planteamos que hay que coordinar mejor la inteligencia criminal. Nosotros tenemos muchos servicios de inteligencia, el país, ¿no? Cancillería, Senaclaf, Banco Central, y después está policial, la operativa, etcétera, inteligencia estratégica del Ministerio de Defensa. Esto requiere tener la capacidad de que los servicios de inteligencia, donde hay un crimen que tiene, que no es un crimen solo, que es un crimen organizado que tiene varias patas, porque el narcotráfico tiene que lavar dinero. Y ese lavado de dinero también financia acciones criminales y terroristas. Tenemos que tener la capacidad como Estado de mejorar las coordinaciones de la inteligencia criminal y la inteligencia económica para combatir el crimen organizado. Por eso apelamos a algunos modelos que existen en el mundo, como el modelo italiano, que creó estos grupos llamados comúnmente el grupo antimafia. ¿Qué es esto que estoy diciendo? Es decir, hay diferentes instrumentos que hay que llevar adelante. Agrego otro. Está muy vinculado a la cartera que me tocó ser responsable de defensa. Tuvimos una experiencia muy positiva con la ley de frontera, con la participación de las Fuerzas Armadas en frontera. La ley establece 20 kilómetros. Ahora tenemos 4 años y medio de experiencia. No la había en el Uruguay, en su historia no hubo esta experiencia. Entonces, a partir de la experiencia hoy podemos decir, bueno, a partir del trabajo que hicimos hay que mejorar esto, cambiar aquello. Yo creo que hay que agregar tecnología. Nosotros tenemos solo con Brasil 1.300 kilómetros de frontera, entre seca, lacustre, fluvial. Tenemos que agregar tecnología, porque no podemos poner un soldado hombro con hombro en 1.300 kilómetros. Entonces, nos tiene que ayudar la tecnología. Y al mismo tiempo, no sé si no hay que aumentar la franja. Yo estaba en la Comisión de Defensa del Senado cuando se discutió en el año 2018, gobierno del Frente Amplio, la propuesta que provino del Poder Ejecutivo del momento, de frontera. Y que yo era senador de la oposición, me acuerdo que estaba Luis Lacalle Pou, que integraba la Comisión de Defensa, éramos los dos blancos en la Comisión de Defensa, y los dos le dijimos al gobierno de la época, miren, nosotros somos de la oposición, nos parece muy buena esta idea. Y trabajamos específicamente el proyecto de ley para mejorarlo, etc. La propuesta original venía con una franja mayor. Estoy jugando en memoria, pero creo que eran 30 kilómetros. Y hubo alguna discrepancia en el propio gobierno y los legisladores del Frente Amplio de la época para achicar. Y al final salió una jurisdicción menor. No sé si no hay que aumentar, porque ahí nosotros tenemos en fronteras, tenemos realidades donde tenemos centros poblados muy importantes. Rivera, ¿no? Es una calle, ¿no? Una plaza. Río Branco, Aceguá. Río Branco, Aceguá. Es decir, tenemos núcleos, y la ley inhibe de la participación en centros poblados. Entonces, también se achica mucho esa franja porque se come los centros poblados esa franja de jurisdicción. Y al mismo tiempo tenemos una interfase entre la jurisdicción militar y la jurisdicción policial. La policía tienen todo, pero se agrega la jurisdicción militar. Ahora, cuando llega a esta línea, póngale usted está correteando a un delincuente y pisó la línea de los 20 kilómetros y tiene que buscar de comunicarse con la policía para que continúe la persecución, etcétera, el detenimiento. Creo que tenemos que mejorar. Lo podemos decir hoy porque ahora tenemos una experiencia. Ahora, hablando de eso de mejorar, ¿no? La semana pasada lo hablé con Jorge Gandini, acá mismo, ¿no? Él decía que nuestras fronteras prácticamente que son un colador.
pensando en combatir al crimen organizado. Pienso en los escáneres del puerto. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? ¿Cómo se debe trabajar? Porque hay que trabajar en conjunto ahí. Justamente, Gulmán, cuando hablaba recién de tecnificar, de usar tecnología, hay una experiencia muy buena que he conocido, que conozco, que es la que hizo el departamento de Maldonado. La Intendencia Maldonado, en conjunto con la policía en Maldonado, con la prefectura, porque tiene jurisdicción policial en zona de ahí, del puerto, de la costa, claro, puerto, tienen un centro monitoreado, y ese centro, de monitoreo, perdón, un centro de monitoreo. Vale la pena conocer cómo trabajan. Y ese centro de monitoreo tuvo su intención principal en Maldonado, pero empieza a extenderse a otros departamentos, porque tiene capacidad, tiene mucha capacidad de tecnología que excede lo que necesita Maldonado, ociosa. Entonces, agregar tecnología, radarizar más. Esto, lo que les voy a decir, no soy técnico en la materia, pero lo aprendí con la Fuerza Aérea. Los radares funcionan como un cono invertido. Cuanto más cerca está del piso, en el piso es un punto. Cuanto más vas elevando, barre más, se abre. Por eso las avionetas de narcotráfico van casi a ras de piso, porque es muy difícil que las capte un radar. Por eso van a 100 metros de altura, una cosa por el estilo. Hay tecnologías muy avanzadas, porque son costosísimas, pocos países las tienen, pero nosotros con lo que tenemos y con la inteligencia y con la coordinación con otros países vecinos, Brasil y Argentina, yo trabajé mucho en el sentido coordinando con los gobiernos de Brasil y Argentina, podemos mejorar mucho aún nuestras capacidades. Es decir, tenemos para seguir para adelante, pero en eso hay que tener muy claro, ¿no? ¿De dónde se parte? De un respaldo institucional a la policía y a las Fuerzas Armadas. Esto es una variante. Que en este gobierno no hay duda que le dimos respaldo institucional y político a la policía y a las Fuerzas Armadas. Ya en el final, estamos a 2 meses de la elección. ¿Vos te imaginás, Daniel, que este tema de seguridad va a tomar más fuerza todavía en estos días? Sí, no sé si más fuerza. Vamos a anotar datos objetivos. Yo no quiero entrar en la discusión de las políticas públicas, no es mi especialidad. Sistemáticamente en las encuestas desde hace mucho tiempo, la inseguridad es el principal problema para el mayor número de encuestados, sea quien sea la empresa y sea cual sea el momento en el que se hace. Es la principal preocupación de la ciudadanía uruguaya. Y ese es un dato razonablemente duro. Segundo, en términos de criminalidad, el número de homicidios es el dato más firme, fuera de esta discusión. No sabemos si bajó la propensión a denunciar de la gente, podría ser, pero no lo sabemos. Pero los homicidios son muy difíciles de ocultar. Entonces, es el dato que se usa para comparar países, básicamente, ¿no? ¿Cuántos homicidios? Porque es un dato más difícil de ocultar. Y en Uruguay especialmente difícil, porque andaba, yo qué sé, en México, en Brasil, no sé, capaz que hay homicidios que nadie sabe. Y un dato que falta y que sería bueno tener, y que Diego Sanjurjo insiste, es tener encuestas de victimización. Es decir, tener otra fuente de información que viene de la propia ciudadanía, no cuánto le preocupa la inseguridad, sino si sufrió inseguridad propia en el último periodo. O sea, saber desde la gente a ver si esos datos machean. Pero sea cual sea, este es el principal problema. Efectivamente, la gente no aprueba decididamente al gobierno en materia de inseguridad. El gobierno tiene este discurso que yo creo que es un discurso razonable y es decir, bueno, no hemos avanzado todo lo que quisiéramos, o incluso los avances son tal vez menores, falta mucho, etcétera. Se despliegan, en fin, políticas, propuestas. Hay líderes del oficialismo de los distintos partidos que tienen un perfil apropiado para ser creíbles en esta materia y en esto el oficialismo lleva ventaja. El Frente Amplio no tiene ese perfil. Es decir, sea como sea que maneje el tema el Frente Amplio y que lo va a tener que manejar y lo tiene incorporado a su programa, el Frente Amplio no tiene un liderazgo o una figura o algo que le diga yo soy la persona que me voy a encargar de terminar con la delincuencia en este país, ¿no? Sin embargo, en la coalición no diría que sea Álvaro Delgado la figura que tiene más ese perfil, pero yo qué sé, subía incluso hasta Bordaberry, que le pone mucho énfasis Manini, a este ¿no? asunto, Manini, por supuesto. Entonces,
creo que es un issue que va a estar en la campaña, no puede no estar, porque es la preocupación principal. La coalición de gobierno no puede celebrar, decir, miren, vieron como nosotros sí podíamos, pero también puede decir, bueno, hubo algunas mejoras, hay elementos, y tiene las figuras creíbles, porque en realidad el Frente Amplio no le puede ganar esa bandera, ¿no? No tenemos prejuicios ideológicos con el tema. Es decir, nosotros no tenemos prejuicios ideológicos con la policía, la respaldamos. No, ni con la policía ni con las Fuerzas Armadas. Tanto no tenemos prejuicios que por eso incluimos en la LUC normas que permitían a la policía tener mejor despliegue y que pudieran pedir la cédula. ¿Cómo se puede estar en contra de que un policía pueda pedir la cédula si considera que es importante para brindarte seguridad a ti y a tu familia? Vamos. La policía tiene una forma de actuar, tiene un protocolo y sabe que está sujeta a las normas, a las leyes, al Poder Ejecutivo, al ministro y al presidente. No hay que tener prejuicios. Es un servidor del país, como es un soldado. Y por eso que al no tener prejuicio uno puede avanzar en esa política. Es muy difícil mejorar la seguridad si uno tiene prejuicios con la policía, porque en definitiva es el instrumento legal e institucional para combatir el delito. Antonio, ¿el cierre? En el cierre, una pregunta sobre política estrictamente. Dale. ¿Cuál es la expectativa que hay en el Partido Nacional del Senado? ¿Cuántos? Bueno, digo, porque hay que hablar en esos números. Sí, nosotros aspiramos a que el Partido Nacional lidere la coalición de gobierno. Hoy creo que somos, yo soy malo por el número, creo que hay 10 senadores, ¿no? 10 más el... 10 más la vicepresidenta. Y esa es una votación que la que sacamos en la elección pasada, que ha estado en el histórico, más o menos, que ha tenido el Partido Nacional. ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo se distribuye? Tener 15, pero no es serio. Bueno, pero ¿cómo se distribuye? Bueno, internamente dentro del Partido Nacional. Yo soy un poco afecto a los números porque a veces eso pisa la soberbia. Está al lado de la soberbia, a mí me gusta. Nos vamos a trabajar para tener una muy potente representación en el Senado y que va a estar quizás de 3 senadores o quizás... Alianza País. Porque en virtud de los números que la interna. Ahora, es una hipótesis, porque eso hay que después solidificarlo con los números reales. Uno dice, bueno, tuvo esta votación, si la votación se duplica de la interna a la nacional, daría esto. Pero yo voy a militar y nosotros vamos a militar como si necesitáramos el voto 50. Primero porque lo siento así. Y porque después que se pasa la zaranda se ve cuánto queda arriba. Uno de los problemas principales que tienen estos armados de listas en los partidos son esos lugares que están como en el límite. Se llama de expectativa. Sí. Bueno, cuando te ofrecen el tercero, ¿qué haces? ¿Me tiro con mi propia lista o agarro el tercero que me están ofreciendo? Vos debés conocer la anécdota, pero una anécdota de hace mucho, es tradición oral del Partido Nacional. Había un senador, conozco el nombre, o sea, muy conocido en el Partido Nacional desde muchos años, que en plena discusión así electoral, preelectoral, estaban haciendo la lista y dijo, no, dijo, este es un tema de principios. Todo el mundo se quedó, estaban haciendo la lista. ¿De principios, doctor? Sí, del principio de la lista. Javier, gracias. Antonio, Daniel, gracias. Gracias por la visita, Javier. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa. Fue un día muy especial, particular también para los hinchas nacionales, para los hinchas en general, ¿no? La despedida de los restos de Juan Izquierdo. Muchísima gente en el Parque Central. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver con ese tema. Ya seguimos aquí en la pantalla de la ciudad. Una jornada marcada por la tristeza hoy en la sede del Club Nacional de Fútbol, en la Blanqueada. Los hinchas de ese equipo y los hinchas en general despidieron al futbolista Juan Izquierdo. Hubo distintas expresiones, manifestaciones, eventos y actos en todo el mundo. De hecho, por ejemplo, el San Pablo, que anoche había jugado un partido por la Copa de Brasil ante el Atlético Mineiro, en la madrugada alquiló un charter y se vino a Montevideo para estar presente en la despedida del jugador tricolor. También habían realizado un minuto de silencio antes del comienzo del partido. Los hinchas paulistas habían homenajeado al jugador tricolor en las afueras del estadio. Vamos a ver qué fue lo que pasó hoy.
Se adelanta Castro, busca izquierdo. ¡Gol! Y de esta manera cerramos el programa el día de hoy. Volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien.